poder decirle a Dios que lo amamos, que nos queremos enamorar más de Él. La pregunta es, ¿a qué se deberá? ¿Qué es lo que le enamora del Señor? ¿Algunos de ustedes saben qué es lo que le enamora del Señor? ¿Qué es lo que han visto, qué es lo que han sentido y qué es lo que han experimentado para sentir que se quieren enamorar más de Dios? Esto es algo que deberían cada uno de ustedes replanteárselo y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que me enamoran del Señor? Porque veo que sucede que todos cantamos, ¿no? ¿Te dio cuenta? Todos cantamos, yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Es una alabanza, una adoración muy bella, pero también tiene un significado profundo, ¿no? Enséñame a vivir conforme a tu justicia y a tu verdad. No solo las personas se olvidan de esa parte importante, ¿no? Sino que la mayoría de los cristianos a veces no viven conforme a su justicia y a su verdad. Entonces, cuando Dios ve que nuestra composición está inclinada por los frutos espirituales, por la guía del Espíritu Santo en lo que estamos escribiendo, podemos ver desde dónde nace ese mensaje. Si es un mensaje que nace de las emociones, si es un mensaje que nace de los frutos de la carne, común y corriente, o si es un mensaje que proviene del alma que busca a Dios, de nuestro espíritu que busca estar con su Creador. Y los espirituales buscan las cosas ¿de dónde? Dice, de arriba, ¿verdad? ¿Sabe que cuando empecemos a luchar por buscar más de las cosas del espíritu que de las cosas de la tierra, habrá menos aflicción sobre nosotros? Porque las cosas de la tierra afligen nuestro espíritu. Jesús dijo, en la tierra tendréis, veo que yo no le hablo por hablar, en la tierra tendréis aflicción. Pero cuando nosotros buscamos las cosas del espíritu, viene el gozo. ¿Amén? Lo más importante es entender que cuando buscamos de las cosas del espíritu, hay frutos de paz y de gozo. Así que, iglesia, escuchen. Ustedes todo lo que aprenden aquí, todo lo que escuchan decir por los hombres de Dios, por los siervos de Dios que predican, usted tiene dos opciones. Elegir qué es lo que quiere tomar, elegir qué es lo que quiere escuchar, o tener el corazón abierto y recibir todo lo que viene del Señor. Entonces eso es lo que luego nos va a caracterizar en la vida. El que escucha las palabras del Señor no puede quedarse ahí estancado, sino que crece, sino que va a fluir. El que escucha la palabra y la hace, el Señor lo compara a una casa fuerte que es construida sobre la roca y que es una persona que, aunque vengan las tempestades, los problemas, conflictos y las pruebas, no será destruida ni sufrirá pérdida. Y después tenemos la otra tendencia, el oidor olvidadizo porque le gusta olvidarse. No es porque no tiene memoria, le gusta olvidarse y no se ejercita en lo que aprende, en lo que escucha. Entonces, cuando vienen las dificultades, lo comparamos a la persona que dice, voy a ver lo que dice el pronóstico, y dice, posiblemente lluvias y chaparrones. Sale afuera y dice, se equivocaron, mirá el sol que hay. Hace 10 cuadras y se empapa todo. Y dice, qué bárbaro, dijeron que iba a llover, pero como yo vi el sol, ¿nunca le pasó eso? ¿Yo? Claro, porque el que estaba en el pronóstico, él podía ver que la tormenta venía soplando, y claro, todavía no había llegado donde vos estabas. Y Dios es igual. Nos enseña de esta misma manera. A veces hay cosas que nosotros no las podemos ver cuando vienen hacia nuestra vida. Pero Dios, como Padre amoroso, siempre nos da los mejores diagnósticos y nos dice, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Y si uno escucha al Señor, uno puede tomar las precauciones para evitar tener que pasar por ese momento sin tener las herramientas. En el caso de la lluvia, sin el paraguas, sin el piloto. Entonces te viene todo como un pollito mojado a casa. Y la gente te mira y te dice, pero no escuchaste, sí, pero dijeron que iba a llover y mirá el sol que había. ¿Y qué pasó? Ellos podían ver las cosas que tú no podías ver. Bueno, Dios es así. Hermanos, Él puede ver lo que tú y yo no podemos ver.
Y muchas veces nos dice, guárdense de los perros, guárdense de arrojar perlas a los cerdos, guárdense de los hermanos que causan divisiones, guárdense. Y vio que el Señor siempre nos está diciendo, cúbranse de esto, protéjanse de esto, eviten cuestiones necias, palabrerías, eviten. Siempre el Señor nos está avisando para que no caigamos desprevenidamente en el artilugio del error, ¿no? En las herramientas que el diablo utiliza para traer sobre nosotros engaño y mentira y a través de eso lastimar. Pero dice la Biblia que el que construye sobre la roca no sufrirá pérdida. ¿Usted dónde quiere construir, hermano? No lo escucho de acá. Ahora los escucho. ¿Sobre la roca quiere construir? Bueno, ¿sabe que ese es su trabajo, no el de los pastores? Los pastores o los predicadores solamente son instrumentos para comunicar y transmitir la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios. Pero luego está en usted. Si toma la decisión de agarrar las herramientas que Dios le da, ponerlas por obra en su vida, mantenerse firme esperando recibir las promesas de Dios, que hay muchas. Algún día vamos a hablar, en otras oportunidades hemos hablado de las promesas de Dios, pero un día vamos a volver a tocarlas. ¿Le parece? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 20. Tenemos un título acá que dice, el discípulo amado. Y el discípulo amado es algo especial. El discípulo amado es la parte más tierna de los apóstoles. Es la parte más íntima. Es el amor del niño. Y una de las cosas que esta palabra nos va a dejar son 2 o 3 enseñanzas profundas acerca de cómo se deben y de cómo no se deben hacer ciertas cosas. ¿La tienen todos San Juan 21:20? El discípulo amado dice acá, ¿y la tuya dice igual o sí? Vamos a leer esto en el nombre de Jesús. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué tremendo esto, ¿no? Pero ahora, ¿se dio cuenta de algo? Yo quiero que prestemos atención. Una partecita dice que este dicho, dice el verso 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Alguien cometió un error acá. Y muchas de las veces sucede que por la mala interpretación, imagínense esto, ahí no es que el apóstol Pedro lo estaba leyendo en un periódico o en una Biblia o en un pergamino. Estaba con el mismo Señor Jesús, estaban hablando cara a cara. Y Jesús le dice, ¿sí?, en el verso 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Pero Pedro dice lo siguiente,
siguiente: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. ¿En qué momento Jesús dijo que él no iba a morir? No lo dijo. Pero ¿quién lo interpretó mal? El apóstol Pedro. ¿Se lo quedó para él esta información? No. Es un dicho que, ¿qué pasó? Se extendió. Ahora, ¿qué pasa si usted viene y yo le digo, me dijo Jesús que Fito no va a morir hasta que él venga? Y 10 personas me escuchan eso. Luego esas 10 personas se lo comunican a 10 más, y esas otras 10 a 100.000 personas y a 3 millones de personas. ¿Cómo hago si no tengo una radio, si no tengo una televisión, si no puedo preparar folletos para corregir ese error que se expandió sobre todos? Por eso muchas veces la Biblia nos exhorta a que seamos bienaventurados en lo que aprobamos y desaprobamos. Bienaventurado el hombre que no se condena en lo que aprueba. A veces las cosas que el ser humano aprueba o que el creyente aprueba pueden serles de condenación, y algunas tal vez no. La mejor forma de que nosotros aprobemos es a través de la sabiduría y de la confirmación del Espíritu Santo que se nos fue dado, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero si nuestra vida no es una vida guiada por el Espíritu Santo, es muy difícil que podamos hablar correctamente y es muy difícil que podamos discernir correctamente. Entonces, lamentablemente, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Entonces usted imagínese, los hermanos van por todos lados: Juan no va a morir, Juan, el discípulo amado, no va a morir. Y se llenó toda la tierra de ese comentario. ¿Cómo habrán hecho ellos para intentar corregirlo? Acá no dice, ¿verdad? Pero ahora fíjese cómo el diablo puede utilizar algo que se dice mal. Porque imagínense que Jesús había causado una buena impresión, mucha gente lo quería y lo seguía, mucha gente reconocía que él era el Hijo de Dios, pero imagínense si ahora dice, ese tal Jesús dijo que Juan no morirá, y después Juan murió. ¿Y qué pasó? Mucha de la gente que había creído, ¿qué puede llegar a pasar cuando pasa eso? Jesús nos mintió. Ahí descubrimos, tenían razón los escribas, que hablaba mentiras. Sus discípulos dijeron que Jesús dijo que tal Juan no moriría, y murió. ¿Se dan cuenta por qué es importante hablar con propiedad, con autoridad y con conocimiento? Porque las cosas, los dichos, se pueden extender. Y si se extienden erróneamente, es una pequeña levadura que infla grandes masas, y es donde viene la ignorancia. Un ser humano dice que se encontró en América con Jesucristo y que Jesús le habló. Luego se hacen llamar los mormones. Uno solo lo vio, y ese hombre se encargó de hablarle a unos cuantos, y esos cuantos se encargaron de hablarle a unos muchos, y entonces recorrió la tierra de esa información, que un fulano de tal se encontró con Jesucristo en América y con un profeta, John Smith. Entonces imagínense, la gente, en la gran comezón de oír por la necesidad que hay, presta su oído a todo lo que tenga que ver con manifestaciones de otra naturaleza, de naturaleza divina, por la necesidad que hay de que un ser superior llamado Dios, o como le quieran llamar las personas, es el creador del mundo, es el que puede solucionar mis problemas y es el que me puede extender la mano. Y solo este versículo se los comparto de esta manera porque quiero que presten atención en eso, en lo que puede causar un error, algo que nosotros digamos mal. Es importante que siempre hablemos con autoridad, con conocimiento, que nos preparemos, que investiguemos, que indaguemos, y que el Señor sea el que nos ponga el sello final de que las cosas que estamos diciendo y las cosas que estamos haciendo provienen de Dios y las podemos avalar a través de la palabra, que es la profecía más segura. Amén. Vamos a volver desde el 20, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Fíjese lo que dice acá, me gusta este término. No dice Juancito amaba a Jesús, dice a quien Jesús amaba. ¿Qué es lo que lleva a Pedro a darse cuenta que Jesús tenía un amor especial por Juan?
Nosotros no fuimos apóstoles que caminaron con el Señor. Pero ellos al caminar con el Señor deben haber visto a lo largo de esos 3 años y medio o 2 años y medio que compartieron con el Señor, ¿sí? Aunque su ministerio duró 3 años y medio, no todos fueron elegidos el primer día, sino que el Señor los iba encontrando en el camino. ¿Qué habrán vivido y qué habrán visto para ver que Jesús lo trataba o se conducía de una manera especial con él? ¿Saben cuántos años tenía aproximadamente el discípulo amado cuando es llamado por el Señor a que lo siga? Más o menos, ¿no lo saben? 16, 2 menos. 16 años. Él tenía padres. Pero tal vez, a lo mejor tus padres no estaban en esto. Por eso después le dice a María, y aquí tu hijo, ¿verdad? Y de ahí hubo quienes aprovecharon también esa parte. Pero no lo vamos a decir. Aprovecharon para decir, es la madre de todo, porque le dijo, mujer, y aquí tu hijo. Y desde ahí viene también una creencia de que esa mujer es madre de todos nosotros. Entonces, de pequeñas cositas que se han dicho, son dichos que se malinterpretaron y luego recorrieron ciudades, países, y la gente recibe esa clase de enseñanza. Pero dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Hay otra parte donde dice que se acostó sobre su pecho. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan el amado era una persona muy especial, muy amorosa, muy tierna. Y él amaba al Señor con todo el corazón sano de un niño. Y yo creo que eso hizo que él tuviera una relación especial con Jesús. El apóstol era más bien un hombre más morrudo, tal vez le costaría darle un abrazo al Señor, no porque no quisiera, sino porque la forma de crianza, la cultura, la forma social en la que se vivía en aquel entonces, no era muy demostrativa en el amor fraternal. ¿Sí? Es muy diferente ahora, que nosotros somos más bien como cariñosos, a veces nos damos un abrazo con el hermano, lo bendecimos, ¿no? Y expresamos el amor a través de eso. Sin embargo, él notaba que Juan y el Señor Jesús tenían una relación especial, como algo diferente al resto, ¿no? Y cuando predicábamos los días anteriores, que yo les hablaba acerca del niño que estaba dentro de Pedro, ¿se acuerdan? Que era ese niño el que el Señor quería, ese niño era el que hacía locuras, el que se animaba a caminar sobre el agua, y hablábamos un poco de lo que es nuestro interior. Muchas veces nosotros nos confundimos cuando estamos hablando de madurar espiritualmente. Y creemos que madurar es tener una postura de rigidez, de no tener llanto, de no demostrar nada, porque hay que ser hombres de Cristo. Sin embargo, no es eso lo que el Señor pide de nosotros. Estamos lejos de entender estas cosas. Pero a Pedro le quedó algo impactado de esta relación que tenía este discípulo. Y ahora les voy a explicar qué es lo que yo quiero simbolizar con esta escritura y qué es lo que quiero comparar acerca de nosotros, ¿no? Dice, el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Estas son las personas que suelen tener intimidad con Jesús. Puede haber un grupo grande, pero siempre intentan estar cerca del Señor. Nosotros a veces solemos reunirnos, compartir momentos, ¿verdad? Solemos estar aún en las cosas espirituales, pero la Biblia dice que Juan se recostaba al lado de Jesús. En otro lugar dice que se acostaba sobre el pecho del Señor. Esto me da a entender que donde quiera que estaba, porque no creo que Pedro por una sola vez haya deducido que Jesús lo amaba. ¿Vio lo que dice acá? Dice Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. O sea, Jesús le amaba a él. A Pedro también le amaba. Pero algo lo impactó a Pedro en todo este tiempo. Y era la relación que tenía. Ahora, estando tantos apóstoles, tantos siervos de Dios juntos, ¿por qué siempre Juan elegía ir al lado del Maestro? ¿Por qué Juan tenía la necesidad de, si Jesús estaba allá, iba al lado de Jesús? Estaban también ahí los otros santos apóstoles, pero él siempre buscaba estar donde estaba Jesús. Y una de las cosas que yo quiero que nosotros podamos aprender en esta noche
que si bien es lindo reunirnos, si bien es lindo compartir cosas juntos, una de las cosas más importantes que esta palabra me está dejando es, cuando nos reunimos, ¿al lado de quién queremos estar? ¿A quién estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos sentir? Si nosotros nos reunimos solo para satisfacer el deseo de estar reunidos, o para pasar un momento solo agradable, que no está mal, pero también entender qué es lo que causa estar donde Jesús está. ¿Por qué este jovencito tiene la necesidad de estar siempre al lado del Señor? ¿Qué es lo que tu corazón te está marcando en estas semanas, en estos días? ¿Cuál es tu necesidad realmente? ¿Estar al lado de los hermanos que te instruyen, que te enseñan? ¿O estás buscando estar al lado del Señor? ¿O tu búsqueda es más profunda? ¿Estás buscando relacionarte en el amor que Dios te tiene? Tú puedes estar haciendo bien o mal las cosas. Si te estás refugiando en nosotros, si te estás refugiando en algún hermano, si lo que buscas es al hermano, todavía estarás lejos de estar cerca o al lado de Jesús. Es necesario que cada uno de nosotros en nuestro corazón a partir de hoy busquemos que esté Jesús en donde nosotros estamos. Darnos cuenta que Él está presente, que Él nos está hablando, que Él está ahí, que su presencia está ahí. Eso es lo que demuestra la juventud de Juan en este caso, y que el apóstol lo único que puede decir es a quien Jesús amaba. ¿Qué confianza le generó a este jovencito de 16 años para decirle a Jesús sin tener miedo a que se enoje el Señor, ¿no? Porque veo que a veces preguntamos cosas y la gente se enoja. ¿Ustedes recuerdan lo que los hermanos Guanetes le preguntaron a Jesús? Y Jesús se enojó. Entonces uno dice, bueno, si Jesús se enoja cuando le preguntamos algo que por ahí está mal, ¿pero por qué él no tenía miedo? ¿Por qué él siente que tiene la confianza de decirle al Señor, Señor, ¿quién es? Y en la intimidad sentir que el Señor, porque la Biblia dice que el Señor le dice a Juan quién es. A él le revela quién es el que lo va a traicionar. ¿Por qué siendo tan joven podía existir una relación de esa manera? ¿Qué creen los jóvenes hoy aquí de la iglesia que el Señor está queriendo decir? No que los grandes no pueden participar, Usted puede ser un abuelito que a partir de hoy se ponga donde está Jesús también. Y acuérdese sobre sus pechos. Si usted cree que es joven su fe, arranque desde ahí. Pero la pregunta que yo tengo es, los jóvenes, al reunirse, al compartir, ¿quién es el que realmente de ustedes está queriendo sentarse al lado del Señor? Está queriendo escuchar al Señor en toda conversación. Está queriendo recibir el secreto de los latidos del corazón del Señor, como cuando Juan se recostó sobre su pecho. Este es un llamado que Dios nos está haciendo a todos nosotros. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué los discípulos se pudieron dar cuenta que Jesús amaba a Juan? ¿Cómo la gente se podrá dar cuenta de que Dios nos ama a nosotros? ¿Alguno sabe cómo la gente se podrá dar cuenta que Jesús me ama? ¿Que yo soy como ese niño? Hasta que no busquemos la intimidad de estar cerca de Él, de acostarnos sobre su pecho para escuchar su corazón, hasta que no busquemos como pueblo de Dios estar en la intimidad del Señor para que Él nos revele las cosas, la gente no podrá entender que Dios nos ama de una manera especial. Y hoy Dios, ¿qué es lo que le está diciendo a la iglesia? Es necesario que así como Pedro se dio cuenta el amor que Jesús le tenía a Juan, y se dio cuenta porque vio que Jesús le permitía cosas a Juan, como acostarse en el pecho de él, como acercarse, como hacerle preguntas íntimas, como decirle, ¿quién lo va a hacer? Y en la profundidad de los misterios y de los secretos el Señor le dice a Juan, ¿quién es el que lo iba a traicionar? Entonces una de las cosas que yo les quiero animar a ustedes es que a partir de hoy tengan esa búsqueda. Todos pueden venir acá, todos pueden conversar, todos pueden compartir cosas hermosas. Pero sabe que la ventaja de todas estas cosas la va a tener aquella persona que busca estar con Jesús. Viniendo ya tenemos que tener la mentalidad de decir, voy a entrar a la iglesia y lo primero que voy a hacer es hablar con todos. No. Salude, vaya a su asiento y empieza a decir, Señor, cierra tus ojos y diga, ¿dónde estás? Me quiero sentar al lado tuyo. Me quiero sentar donde tú estás. Quiero estar recostado hoy sobre tu pecho y escuchar tu corazón. Quiero que los demás se den cuenta cuánto tú me amas, que puedo entrar en tu secreto y preguntarte las cosas que necesito saber, las cosas que van a pasar y tener tu confirmación. Muchos de nosotros a veces no tenemos una dirección. Muchos no sabemos ni lo que vamos a estudiar, ni de qué vamos a vivir, ni qué vamos a trabajar, ni qué ministerio vamos a desarrollar.
Muchos de los que estamos acá todavía a lo mejor ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer para Dios. Muchos tampoco a lo mejor no sabemos qué don nos dio Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo lograr ser feliz, tener confianza en Él? ¿Cómo puedo lograr entrar en la intimidad y en el secreto del Señor? Y si esa es una de las preguntas que tenemos en nuestro corazón, entendamos que Juan el Amado, con lo joven que era, logró acercarse a Jesús. Y si nosotros, por más joven que sean ustedes, los niños, los jóvenes y todos los que estamos aquí, empezamos a buscar el secreto del Señor, empezamos a buscar estar cerca de Él, también seremos hombres que tengamos revelación. ¿Se acuerdan que yo les dije que Jesús le daba revelación, que Dios le daba revelaciones a Pedro acerca de quién era Jesús y de las cosas que iban a pasar? Bueno, pero fíjese que estar en el secreto o estar cerca del Señor trae revelaciones a las vidas. Porque Juan le pregunta, revélame, dime, confírmame quién es el que hará esto contigo. Y si ustedes leen en otros evangelios, van a ver la respuesta cuando Jesús le habla y le dice quién es. Le habla de Judas, ¿sí? El que mete su mano con el pan en su plato. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente queremos ser como este joven? El Señor hoy escucha, nadie está obligado, ¿no? Él nos escucha para ver. Porque Él está acá y dice, bueno, a ver, ¿quién es el que de ustedes se quiere recostar sobre mi pecho en esta noche? ¿Quién es el que viene a mí con preguntas y me está diciendo, Señor, ¿cómo sigo mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y que la gente al mirar diga, este hombre, esta mujer, este niño, es un amado del Señor. Porque el apodo de Juan era Juan el Amado. Y la pregunta es, ¿amado por quién? ¿Por su papá y su mamá? No dice que era amado por su papá y su mamá. Tampoco dice que era odiado. Pero yo calculo que cuando el título de Juan el Amado aparece aquí en la Biblia, una de las cosas que me deja es que esta persona estaba en búsqueda del amor de Dios. Porque a lo mejor el amor de la tierra no satisfacía su corazón, o no lo encontraba, o no lo tenía. A lo mejor nunca había sentido amor. Y cuando conoció a Jesús, ese amor tan profundo y diferente, entró a su vida y lo conquistó y lo transformó para siempre. Entonces se quedó enamorado a esa corta edad. Y si los jóvenes hoy, antes de tomar malas decisiones, antes de seguir malos caminos, antes de enamorarse del hombre o de las cosas equivocadas, buscamos el amor del Señor, buscamos la intimidad del Señor, también seremos la hermana amada del Señor, el hermano amado del Señor, la niña o el niño amado del Señor. Y cuando el amor del Señor entra a tu corazón, se encarga de sanar lo que está herido, se encarga de corregir lo que está descarrilado, se encarga de vendar las heridas del hombre. Muchos de nosotros buscamos en el amor del hombre, muchos de nosotros buscamos confiar en un amigo terrenal, muchos de nosotros buscamos compartir, pero la Biblia dice que Juan buscaba estas cosas estando al lado de Jesús, buscaba estas cosas de Jesús. Se sintió amado de una manera tan especial que siendo tan joven, en vez de decir, bueno, voy a usar mi juventud para vivir la vida terrenal, voy a usar mi juventud para hacer lo que quiero, fue impactado, fue impresionado, fue atravesado en su corazón por el amor de Jesucristo. Eso es lo que Dios hoy nos está diciendo. El Señor está esperando quienes quieren ser los íntimos, quienes quieren recostarse en su pecho, quiénes son los que quieren venir al Señor para preguntarle las cosas que necesitan saber, las cosas que nos inquietan en la vida. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Acá vemos una actitud donde Pedro, uno de los apóstoles del Señor, pareciera que por la juventud que tiene Juan, no considera que él haya sido formado para convertirse en un apóstol o para subsistir sin el apoyo del Señor. Cuando él le pregunta, ¿qué va a pasar con Juancito el Amado? Lo habrá visto tan tierno, tan solito, sabiendo que dependía mucho de estar con Jesús en su vida. Era uno de los más íntimos, afectivamente cariñoso. Entonces ahora el Señor se tiene que ir. Y una de las preguntas, Señor, somos todos grandes, adultos, nosotros somos gigantescos al lado de Juancito. Juancito es un amor. ¿Qué va a pasar con la vida de él? ¿A quién se lo damos? ¿A quién se lo dejamos encargado? ¿O lo mandamos para la casa? Mirá qué chiquito que es. Lo que no sabía era que el amor que Juan tenía por Jesús y Jesús por Juan habían dejado acá adentro una convicción que nunca más se podría borrar.
Juan era tan pequeño, pero tan pequeño, que se encarga de decirle Jesús a María: mujer, he aquí tu hijo. Y eso es algo profético. La iglesia del Señor es como esa madre que está encinta con dolores de parto y da a luz. Nuestro trabajo hoy es, como le tocó en aquel tiempo el trabajo a María, de cuidar a Juan, de apoyarlo a Juan. Posiblemente Juan no tenía el apoyo de sus padres. Entonces Dios te dice, iglesia, que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos el apoyo de nuestros padres en nuestra juventud por seguir a Cristo. A lo mejor ni siquiera están de acuerdo, a lo mejor no quieren, a lo mejor no te acompañan, a lo mejor no ven lo que estás viviendo, a lo mejor no saben nada de lo que hay dentro de tu corazón. Pero tú, para el Señor, en una relación íntima de amor, hay algo que quedó aquí grabado. Y la iglesia es la encargada hoy de escuchar lo que el Señor le dijo a María en aquel momento. Mujer, le dijo, he aquí tu hijo. Ustedes saben que la iglesia es la mujer. La iglesia del Señor es la mujer, la esposa. Y cuando el Señor nos dice, he aquí tu hijo, nos está diciendo, pastores, iglesia, cuiden a mis amados, cuiden a mis niños que vienen a mí a tener intimidad conmigo, a escuchar los secretos de mi corazón. Cuiden a esos que se están acercando a mi pueblo para escuchar mis secretos, para escuchar y recibir lo que tengo preparado para ellos. Un amor especial que iba a marcar por siempre a Juan. Pero ahora fíjese lo que Jesús le dice. Lo que Jesús le va a responder a Pedro es para que Pedro pueda entender lo que es capaz de hacer el Señor aún con aquellos que vemos frágiles, con aquellos que vemos jóvenes, con aquellos que pensamos que les falta mucho todavía. Porque Pedro al verlo tan inocente, tan jovencito, tan afectivo, ustedes imagínense, estamos hablando de 3 años y medio, a lo mejor 2 años y medio, 3. Y Pedro todos los días con los demás varones, pescadores, ¿qué veían? Que Juan el Bautista estaba todo el día colgado del Señor. Por eso acá dice Pedro, a quien Jesús amaba. Yo me lo imagino a Jesús haciéndole una caricia, hablándole de una manera dulce, diciéndole a Juan, Juan, yo soy tu Señor. Y aunque no tengas el apoyo de tu familia, aunque te encuentres solo, aunque eres un joven y no tienes a nadie que quiera apoyarte, sígueme a mí. Yo seré que estaré contigo en tu tormenta, en tu soledad, en tus pruebas. Y esas cosas marcaron a Juan. Entonces, siendo tan pequeño, decidió dejar todo. Pero ahora, ese amor, esa vivencia y todo lo que Juan había vivido con Cristo, ahora iba a cambiar, porque Jesús se iba a ir. Y los apóstoles pensaron que este chico se iba a convertir en una carga. Señor, no vas a pretender que le haga yo un mimo toda la noche a Juancito. Eso lo hacías vos y ahora que lo mando para la casa, ¿qué hago? Nadie te va a mimar, ni te va a dar tanto amor, ni tanta comprensión como la que tiene Jesucristo para con tu vida. Nosotros somos como Pedro muchas veces. ¿Qué hacemos con este que necesita tanto amor? ¿Qué hacemos con este que necesita tanto acercarse al corazón del Señor y que busca tanta intimidad con Dios? Entonces hay un encargo. Mujer, he aquí tu hijo. La responsabilidad de la iglesia es poder cuidar, es poder trabajar de parte del Señor con aquellos que vienen buscando el amor de Cristo, con aquellos que vienen buscando la sanidad para su alma, aquellos que vienen buscando el consejo. Porque el Señor, sobre la juventud, sobre el que es inexperto, sobre la persona que tiene necesidad, es a la que Él se acerca, es a la que Él ama, a la que Él abraza, a la que Él restaura, a la que Él aconseja, y nos dijo a nosotros que nos ocupemos de eso. Ahora fíjense lo que Pedro dice, ¿no? Pedro lo ve y no lo ve como un apóstol, porque el único que le dice esto es de Juan. Él lo ve como algo chiquito, algo frágil. Y muchas de las veces, hermano, la iglesia, los siervos, la vida, la casa, los padres, a los jóvenes más que nada, muchas veces no los están viendo a ustedes como siervos de Dios. Dudan de que puedan tener a lo mejor ese amor, ese compromiso, ese respeto, esa entrega de seguir al Señor, de no ir detrás del mundo, de no contaminarse. Y se nos ocurre decir, ¿qué hacemos de esto? ¿Qué hacemos de estos niños, Señor? Fíjese lo que el apóstol Pedro en ese momento sintió. ¿Y qué de este? ¿Qué hacemos? Ya estamos, ya te vas, ya lo cuidaste vos mientras estuvo con nosotros, lo mandamos de vuelta a la casa, ¿qué le decimos? Era un niño, hermano, tremendo esto. En aquel tiempo, uno es joven hasta los 30 años, no sé si sabían. Adolescente, joven. Eso es en la cultura de Israel. ¿Sí? Hasta los 30 años no podía pertenecer a una conversación de adulto. No sé si entienden. Hasta los 30 años no se casaban. Desde ahí para arriba se consideraban que eran personas
que recién estaban como teniendo conocimiento de las cosas de la vida. Por eso Jesús comienza su ministerio a los 30 años y no antes. Muchos dicen, ¿por qué no empezó antes, no? No, pero todo tiene un porqué. Recién a los 30 años, nosotros acá a los 18, ya somos mayores supuestamente. Y nos dan libertad y ahí nos mandamos todas las macanas vida por haber. Pero allá los judíos son más inteligentes, hasta los 30 eran jóvenes, estaban en sus casas. Y después recién ahí los dejaban casar, etcétera, ¿no? Y fíjense cuál es la forma que tiene Pedro de ver las cosas, y fíjense cuál es la forma que tiene Jesús. Vamos a leer el verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora, Pedro interpreta algo mal, pero Jesús profetiza algo que Pedro en esta oportunidad no pudo ver. ¿Se acuerdan que hablamos de que Pedro era el loco que todas las cosas podía ver? Que todas las cosas, ¿saben cuándo dejamos de ver? Cuando menospreciamos a uno de los pequeños del Señor. Y Pedro, sin darse cuenta, en esta oportunidad menospreció a uno de los pequeños. Porque le dice, ¿y este? ¿Qué hacemos con este? Ese es tu hermano. Ese durante estos 3 años y medio se acostó sobre mi pecho. Noches enteras mientras ustedes dormían y roncaban, le conté cosas hermosas, en las cuales me voy a manifestar en él. El Señor le habló tantas cosas durante tantas noches y durante tantos días a Juan. Juan las necesitaba. La Biblia no me dice que Juan tenía a sus padres que lo perseguían, que lo cuidaban, que lo mimaban y que le daban valor y que le daban aliento. La Biblia me dice que Jesús amaba a Juan y Juan seguía a Jesús. Entonces, cuando Pedro le vio, dijo al Señor, ¿qué de este? Mas Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fíjese, ¿por qué le dice sígueme tú? Vos preocupate por vos, le dijo. Vos preocupate por seguirme vos. Yo me voy a encargar de este, de Juan. ¿Cómo el Señor se iba a encargar? ¿Saben las cosas que el Señor dejó en tu corazón? ¿Acaso, hermanos, quiero que entendamos algo, los jóvenes más que nada? ¿Ustedes creen que el Señor va a dejar de encargarse del futuro de ustedes, de sus estudios, de su vida, de todo lo que tienen que aprender, de todo lo que tienen que conquistar? ¿Realmente creen que porque los adultos no nos damos cuenta de muchas cosas que ustedes viven, de muchas cosas que ustedes pasan, de muchas soledades y de muchas cosas que ustedes tienen, a veces se quiebran, lloran, se encuentran solos, incomprendidos por la familia, a veces menospreciados? Pero esta palabra la trae hoy el Señor para ustedes, porque son como ese Juan el amado que está en el secreto del Señor, en el corazón del Señor, y que pueden escuchar los secretos de su corazón, sus latidos, y que ustedes van a permanecer hasta que Él venga. Van a permanecer en la vida eterna, en el Espíritu, hasta que el Señor venga. Aunque los adultos no sepamos darnos cuenta de lo que les está sucediendo, lo que están pasando, donde nosotros muchas veces, Señor, ¿qué hacemos con ellos? El Señor dice, de ellos me encargo yo. Así que el mensaje es que el Señor está encargándose, guiándolos, sustentándolos y ocupándose de ustedes. No están solos. Hoy les está diciendo que elijan sentarse donde Él está. Traten de buscar la intimidad con Dios. No importa qué jóvenes sean, son los amados del Señor. Así que busquen del Señor, busquen relacionarse con Él, busquen revelación de Él, busquen de su palabra. El Señor les está abriendo la puerta para tener intimidad, escuchar su corazón, traer sus dudas, traer sus preguntas, a fin de que Cristo va a traer respuestas sobre cada uno de sus hijos. Para todos aquellos que al único que tienen en la vida hoy es el Señor dice, aquí estoy. No los echaré afuera. Y aunque muchos pretenden que no saben si durará la fe de ustedes, si no se terminarán yendo, porque los jóvenes flaquean y se caen, dice. Pero el Señor me dijo, los del monte de Sion no me dijo. Y eso es lo que estamos creyendo, que los jóvenes de aquí van a ser grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron ser ese Juan, que van al secreto de Jesús, que aman escuchar su palabra, que buscan acostarse sobre el pecho del Señor, y el Señor es su respuesta. Ahora el Señor dijo, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti si yo quiero que Él quede hasta que venga? Y Pedro comete el error porque en este caso no recibió revelación, como les hablábamos en la otra oportunidad. Y fue con una mala información, ¿vio? Y se la dijo a muchos. Entonces es importante
que tengamos siempre la buena información, la información correcta. Debemos preocuparnos por tener la información correcta acerca de la palabra del Señor. Si nosotros enseñamos mal las Escrituras, si nosotros enseñamos mal la sana doctrina, muchos se van a confundir, muchos van a tropezar y van a ser dañados. La Biblia dice que este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. ¿Quién está hablando acá? El mismo discípulo. El que escribe esta carta es Juan. Y Juan está dando testimonio, diciendo: Pedro estaba preocupado en mi paradero. Y se mandó un chascarrillo. Porque el Señor no le dijo a Pedro que yo no moriría, sino, ¿qué te importa a ti si yo quiero que Él quede hasta que venga? Y la pregunta es, ¿Juan quedó hasta que el Señor venga? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo quedó? ¿No lo tienen en la mano ustedes a Juan? ¿No dice la Biblia que mi palabra es viva y eficaz? No está muerto. Los muertos no pueden alabar a Jehová. Ellos son resucitados en Cristo. Mire si Juan quedó. Claro que quedó. Lo quisieron quemar muchas veces. Lo quisieron sacar de circulación. Quisieron destruir. Pero Jesús dijo, ¿y qué si yo quiero que Él quede? Jesús estaba profetizando que Juan escribiría esta historia. Que Juan escribiría la intimidad del Señor. ¿Por qué nosotros encontramos en el libro de Juan 3:16 una palabra que nos llena mucho el corazón? ¿Qué dice? Que Dios es ¿qué? Es amor, de tal manera nos amó Dios. ¿Por qué Él es el que se encarga de hablar del amor? ¿Por qué de la boca de Juan sale la palabra, Él es el amor? Él nos amó de tal manera. Cuando empezamos a leer Juan, el libro de Juan, y nos damos cuenta de muchas cositas que están aquí encerradas, vamos a ver la relación de amor, amor puro y verdadero que había entre este joven y el Señor. Y yo quiero hoy aconsejar a todos los jóvenes que se preocupen por mantener vivo ese fuego, esa relación con Dios. No dejen que nadie los apague, porque a lo mejor a Juan el amado le dolió en el corazón escuchar de Pedro como que era un estorbo. ¿Qué hago con esta cosa? ¿Qué hago con él? Y saben, ninguno de ustedes está desamparado. Ninguno de ustedes tiene que sentirse en el aire o en el medio de algo. Como dicen, ¿y qué hacemos con esto? Ustedes tienen que entender en esta noche que es el Señor el que dijo que se va a ocupar de sus vidas. Que nunca estarán solos. Que Él habita en sus corazones. Que Él los ha sellado con el Espíritu Santo. Y nada podrá apagar ese fuego. Esa es la pasión que tienen que vivir en Cristo. Ese es el fuego que tienen que seguir alimentando. El Señor nos está llamando a su intimidad. El Señor nos está llamando a escuchar su corazón. Y el Señor es el que va a responder a los preguntones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y qué a ti si yo quiero que Él quede? Ahora la pregunta, ¿y si el Señor quiere que nosotros quedemos? ¿Cómo podríamos quedar? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué podemos escribir? Tal vez no nos es lícito escribir más libros para la Biblia, pero sí podemos escribir una historia, sí podemos continuar con el libro de los Hechos, sí podemos quedar en el corazón de las personas, en los amigos y en el barrio, dando lo mejor de nosotros, siendo el mejor testimonio, demostrando que Dios es real, que Él vive, que está en nuestro corazón. Sí podemos quedar. ¿Nunca escucharon hablar de alguien que diga qué gran hombre fue esa persona? Era un predicador amoroso, él daba lo mejor de sí. Muchas veces he escuchado a gente hablar del pastor Reyes de Olivos, de la iglesia de los Olivos. Yo no lo conocí personalmente ni escuché prédicas, pero la gente dice que era un hombre de Dios, amoroso, que hizo muchos bienes, que ayudó a muchas personas, que era un hombre muy entregado. Pero hoy no está el pastor Reyes. Pero esa gente fue marcada por ese varón de Dios. Y somos cada uno de nosotros llamados a dejar marcas de la presencia de Cristo, dejar marcas de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada uno de nosotros somos llamados a dejar huellas y que las personas al verlas digan, son las mismas pisadas del Señor. A Pedro le dijeron, hasta tu forma de hablar te delata de que tú estabas con Él.
Así que cada uno de nosotros puede ser un muy buen imitador de Jesús y entender que solamente eso se logra en la intimidad con Él. Aunque para muchos estás en el medio estorbando. ¿Te sentiste alguna vez así? Como que aquel que dice, ¿y este a qué vino a casa? ¿Y a qué vino esta hermana hasta ahora? ¿Y a qué? Y nadie sabe la necesidad de buscar a Dios que tenés en tu corazón. Y nadie sabe a lo mejor las ganas que tenés de estar recostado sobre el pecho de tu Creador, de tu Señor, del que te ama, del que te formó, del que renovó tu esperanza y del que te dio nuevos sueños para que tú puedas soñar en grande. Y la Biblia dice que, ¿y qué aquí si yo quiero que Él quede? Y Él no solo quedó, miren, Él escribió el libro y permanece. Y a esto se refería Jesús. ¿Y qué si yo quiero que Él quede? Y dice la Biblia acá, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, ¿por qué Él mismo dice que su testimonio es verdadero? ¿Y por qué me convence a mí cuando leo el libro? Porque puedo ver a Cristo en esta verdad. Porque puedo ver lo que el Señor formó en este joven. La pregunta es, ¿valió la pena que él se acostara en el pecho de Jesús? ¿Valió la pena que él eligiera estar al lado de Jesús cada vez que se reunía? Sí, valió la pena. Porque él permaneció. Y cuando nosotros no dejamos que los jóvenes se acerquen al Señor, y cuando no nos dejamos que se sienten al lado del Señor, o cuando realmente ellos mismos por ahí no buscan esa profundidad, sinceramente no van a quedar. Porque ese es un lugar muy íntimo. Y la invitación de hoy es pasen. Pasen, el Señor es generoso. Él está ofreciendo un habitáculo realmente para que cada uno podamos estar cerca de Él. Y los que estamos cerca de Él, los que buscamos el secreto de Él, los que nos comprometemos con Él, quedamos, permanecemos. No caemos, no abandonamos la iglesia, no abandonamos la fe, no miramos hacia atrás, no nos corremos del camino. ¿Por qué? Porque también somos parte de este Juan, donde el Señor dice, ¿y qué a ti si yo quiero que Él quede? Y para muchos que dicen que tú estás acá por un amor pasajero, que ya se te va a pasar, que ya te vas a enfriar, que ya te vas a apartar, déjame decirte que también Jesús va a dar testimonio de ti si buscas la intimidad con Él, y también dirá de ti que tú quedarás. Eso es lo que está buscando el Señor. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Él sabía muy bien las cosas que había hecho Jesús. Y una de las preguntas que tengo es, ¿cuántas cosas tú conoces que ha hecho Jesús? ¿Eres un discípulo que lo sigue de cerca? Juan, al seguirlo de cerca, vio todo lo que hizo Jesús. Si nosotros no somos hombres o mujeres comprometidos, nunca vamos a poder seguir de cerca las obras del Maestro. Nunca vamos a poder discernir las cosas que el Señor está haciendo en las personas. Pero Juan, íntimo, Juan, buscador, un joven tal vez con la necesidad de ser amado, confortado, abrazado y sostenido, cada día el Señor le dejaba estar cerca suyo y le hacía ver las cosas. Y él escribe y dice, también otras muchas cosas hizo Jesús. ¿Cómo sabe? Porque él está hablando de que él las vio y que él las escribió. ¿Cómo sabe? Ahora pregunto, ¿cuáles son las cosas que tú sabes que Jesús está haciendo? Y si tú no tienes información de las cosas que el Señor está haciendo, ¿no será que no estamos tanto en la intimidad de Él? El Señor dice, muchas cosas debo deciros, pero no las pueden sobrellevar ahora. Pero vendrá un día el Espíritu Santo, el cual prometió, ¿no es cierto? Y Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar. Iglesia, tiene que nacer en nosotros una entrega verdadera. No nos quedemos en la puerta. No estemos reunidos con Jesús, pero lejos. A veces estamos acá y sabemos que cuando nos reunimos 2 o 3, Él está en medio de nosotros. Pero estando acá, estamos lejos de Él. Entremos en el secreto. Entremos en su corazón. Escuchemos las cosas que el Señor tiene. A Isaías le pasó. Isaías dice que escuchó una voz del cielo que decía, ¿y quién irá por nosotros?
Siempre el Señor está en búsqueda de personas que quieran oír el secreto. Esas son las personas que van a permanecer. Esas son las personas que van a quedar, que no van a tener inestabilidad. Son las personas que van a seguir al Señor. Van a atravesar valles, tormentas, dificultades. Van a pasar por un montón de cosas. Pero como están en el secreto del Señor, como están escuchando el corazón del Señor, en los momentos difíciles van a escuchar ese latido que les dice: no temas, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Siempre. Y entonces van a caminar con confianza. Amén. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! Vio cosas este hombre, Vio cosas de este hombre. ¿Saben qué es lo que nunca hará que nuestra fe decaiga? Es ver la gloria de Dios, es ver la obra de Dios, es ver cómo los propósitos y la palabra de Dios se cumplen. Iglesia, sigan al Señor de cerca. Jóvenes, entren en la intimidad del Señor. Él va a ser su sustento, su fortaleza. Él va a ser su revelación. Él va a ser el que los guíe en la verdad, en la justicia, el que les hable a su corazón directamente. Aquel que los va a contemplar, los va a mimar, los va a abrazar y les va a permitir recostarse sobre Él. Pero esto está en ustedes. A veces los Pedros no nos damos cuenta y le preguntamos: ¿y qué hacemos con esto, Señor? Pero el Señor no piensa así, no piensa en sobras. Y bueno, ya que vino, dale algo. No dijo así el Señor. Le dijo: yo quiero que Él permanezca. ¿Cuál es tu problema? Así que si viene el diablo y dice: este joven, ¿para qué lo tenés acá? El Señor le va a decir: yo quiero que permanezca. Él te va a hacer permanecer. Él te va a sostener. Tenemos una invitación del Señor. Este varón pudo escribir esta historia. Pregúntese algo, mi hermano. Yo quiero que se pregunte algo. El título dice el discípulo amado. Y en el versículo 20 hasta el 25. Fíjese de que no nos está hablando de revelaciones. No nos está hablando de algo fundamental en las Escrituras que debiéramos cumplir. Juan tuvo la necesidad de mostrar cómo cuando el Señor le iba a ser quitado, en vez de pensar que estaba todo perdido, en vez de pensar que como joven iba a quedar en la vida confundido una vez más, golpeado tal vez una vez más, porque si el Señor lo agarró tan jovencito y le dio amor y compañía, porque a lo mejor tenía ausencia de su familia, y ahora encima le quitan al Señor, ¿con qué me quedo? Y tuvo la necesidad de decir, cuando un día dijeron: ¿qué hacemos con este? El Señor sobre quien yo me recosté dijo: ¿cuál es tu problema con él? Yo quiero que él quede y permanezca. Sígueme tú. Así que hoy no te sientas como: ¿y qué van a hacer conmigo? ¿Y para qué sirvo yo? ¿Y qué hacemos con este? El Señor me está diciendo: tú vas a permanecer y yo voy a permanecer en ti. Así que yo te animo a que te esfuerces, a que cuando te vengas a congregar busques la intimidad. Hermano, a veces nos reunimos y nos desviamos de las charlas. A veces entramos al templo del Señor y nos ponemos a hablar de que en mi casa estaban haciendo el asfalto nuevo. Ah, sí, me pusieron en el casillero del gas, sin darnos cuenta. Estamos reunidos con el Señor, pero estamos bastante lejos. Juan prefería reunirse, hacer silencio y escucharle el corazón al Señor. Así que yo los invito, cuando estén viniendo a la casa del Señor, que entren y adentro de su mente y de su corazón digan: me voy a ir a sentar y voy a empezar a buscar dónde está Él, porque hoy lo quiero sentir, porque hoy quiero recostarme sobre su pecho, porque hoy necesito una vez más su consejo, su palabra. Necesito preguntarle una vez más, como Juan el amado le preguntó: ¿quién es el que te ha de entregar? Yo necesito preguntarle: Señor, ¿qué será de mí? ¿Qué harás tú de mi futuro? ¿Qué harás tú de mi vida, de mis sueños y de mi familia? Y yo le puedo asegurar que así como Jesús le dio respuesta a Juan, de lo que Juan le preguntó, tú no te irás a tu casa sin una respuesta. Porque también el mismo Señor que le respondió las cosas que Juan necesitaba saber, es el que te va a responder a ti de las cosas que Él hará en tu vida. ¿Lo puedes creer? Vamos a estar de pie, iglesia.
vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por esta palabra. Y la intención de nuestra oración es decirle: Señor, yo quiero ser alguien que permanezca.